Hola a todos, en esta oportunidad mis compañeros de equipo, Bastia Willemni, Bolívar Luis, Pérez Héctor y mi persona Pedra Yesimar, venimos a presentarles lo que fue nuestra campaña de prevención de accidentes laborales para el caso que nos fue asignado, el caso 4, que llevaba por nombre accidente mortal por caída de la carga de una carretilla elevadora. Bien, como sabemos, los accidentes laborales afectan a las empresas a nivel económico, organizativo y social, y más cuando se trata de este tipo de accidentes mortales, ya que se traducen en pérdidas, en principio humanas, luego materiales y por ende financieras, ¿no? En este caso presentamos un accidente laboral en la empresa Junta de Andalucía que ocurrió en octubre del año 2016. Se trata de un obrero que tenía 50 años de edad y 25 años de antigüedad en la empresa. Se desempeñaba como operario de almacén. Sus funciones eran bastante variadas, múltiples. Y bueno, el proceso productivo básicamente consistía en el transporte de cargas o de carga y descarga pues al almacén. Bueno, en aquel momento él iba a actuar como conductor para trasladar a un cliente unos mazos de 200 tubos de cobre, 5 metros de largo y más de 500 kilogramos cada uno, ¿no? Venían embalados de fábrica con un envoltorio plástico flejado con 2 eslingas. Ya habían cargado un primer paquete de tubos en el camión y iban por el segundo. Entonces, ese trabajo lo estaba desarrollando con un compañero que usaba una carretilla elevadora para el manejo del paquete. Entonces, con el fin de prolongar las eslingas, el carretillero añadió a las 2 que traía el mazo otros 2 de las mismas características, una de cada lado para que pudiesen llegar las horquillas de la carretilla y trasladar la carga de forma horizontal. Entonces, como el portón del almacén no tenía una amplitud suficiente, arrastraron el paquete al exterior, enganchando una de las eslingas a la uña de la carretilla hasta depositarlo en la rampa. Entonces luego se situó la carretilla y el trabajador enganchó las 2 eslingas del mazo de los tubos a la horquilla de la carretilla. Entonces el carretillero giró la carretilla con la carga suspendida para situarse en la lateral del camión y dejar los tubos en su parte trasera. Entonces, normalmente ese era el procedimiento habitual que ellos hacían. Entonces, cabe destacar que el camión estaba en la vía pública, a unos 5 metros de la nave. Y entre ambos había una rampa con un desnivel de 0,3 metros. Este accidente se pudo evitar si se hubiera establecido una manera distinta de trabajo seguro para el manejo de este tipo de cargas. Como ya antes dicho, las medidas preventivas propuestas en la planificación derivada de la evaluación de riesgo eran insuficientes. La carga no se hubiera caído sobre el trabajador si la máquina se hubiera manejado según lo previsto por el fabricante. ¿Qué quiere decir? Que solo prevía el movimiento de cargas paletizadas, respetando una distancia de seguridad. El acta de infracción determinó que la génesis del accidente estaban en la insolvencia del manual de instrucciones del equipo de trabajo. Y es que tal como especifica el RD 2215 y 1997, los equipos de trabajo no deben utilizarse de forma contradictoria por el fabricante, al menos que previamente se haya hecho una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se hayan tomado las medidas pertinentes para su control, como por ejemplo colocar la eslinga metida hasta el final de la horquilla, transportar la carga a velocidad corta y con el mástil en su máxima inclinación, o instalar en las horquillas unos topes para que las eslingas no se salgan. Toda empresa debe pasar por una evaluación de riesgo y la información sobre operaciones y equipo de trabajo. Las labores en las empresas deberían obligatoriamente usarse con guantes, botas, cascos y chalecos reflectantes, cosa que el trabajador en el momento del accidente no tenía. También el carácter permanente de los riesgos derivados de la actividad desarrollada, ya que el procedimiento o método de trabajo utilizado aquel día era el normal o habitual en los trabajos de carga de paquetes similares. La gravedad de los daños producidos por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas obligatorias y necesarias en esa empresa
se reflejaron en el fallecimiento de un trabajador. Interpretando el árbol de la siguiente manera, la causa principal del accidente fue la caída de un mazo de tubo en un trabajador. A la vez esto sucede porque el trabajador se mantiene dentro de la zona peligrosa y la eslinga que se salió de la horquilla. La ausencia de señalización de la zona de trabajo y falta de coordinación por los trabajadores y la deficiencia de elementos de seguridad entre las elevaciones de carga. Todo esto sucede ya que no se usan las máquinas de manera correcta, como lo dicta el fabricante, es decir, el método de trabajo es inadecuado y la falta de vigilancia en operaciones de levantamiento de cargas. Las propuestas en la planificación derivada de las evaluaciones de riesgo son insuficientes y por la no ejecución de Ahora bien, continuando con la exposición, proseguimos con el eslogan. Las medidas de seguridad nos sonríen a todos. Devolvámosle una sonrisa transportada en seguridad. Objetivo general: fomentar la cultura preventiva sobre los operarios en sus distintos niveles y sectores de la empresa que favorezca la actitud positiva en los trabajadores en favor de la prevención de riesgos laborales a través de las líneas de trabajo dirigido a fortalecer la cultura preventiva. Ahora bien, continuando con los objetivos específicos, tenemos evaluar las condiciones del área y si éstas se encuentran debidamente señaladas o delimitadas. Elaborar material audiovisual en favor de la campaña para fomentar la cultura preventiva. Gestionar guías o material de operario del montacargas. Elaborar folletos y pendones que describan las medidas de prevención en el área de carga y descarga de materiales. Proporcionar elementos de seguridad, pestillos de seguridad en ganchos. Creación de programa de operaciones de levantamiento de cargas. Y ahora bien, ¿a quién va dirigida? Esta campaña de prevención de riesgos va dirigida a los operarios de montacargas que hacen vida en los almacenes, quienes deben transportar la mercancía con seguridad y responsabilidad, de acuerdo a las capacidades de la maquinaria. Mi nombre es Héctor Pérez y estaré hablando sobre lo que es las características de la campaña. Esta campaña de prevención de riesgos reforzará el trabajo realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el cual, junto al patronal, ha llevado a cabo la formación correspondiente sobre los trabajadores, capacitándolos en áreas habituales del almacenamiento de carga, los cuales han recibido información de riesgos y medidas preventivas, además de cursos que fomentan la cultura preventiva. Tal que, esta campaña se enfocará en reforzar los siguientes tópicos. 1. Señalar debidamente las áreas de carga y descarga de los materiales, así como la vía bajo las cuales estos deberán transportarse. 2. Dar a conocer a los trabajadores el material audiovisual que se les ha preparado para fomentar el desarrollo personal, consolidando un equipo seguro y capaz de prevenir accidentes laborales bajo determinadas condiciones. 3. Promover el uso de guías o materiales proporcionados para el buen funcionamiento de los equipos o maquinarias que favorezcan el desarrollo de las labores, además de comprender el funcionamiento de los mismos. 4. Fomentar la cultura preventiva de los trabajadores a través de la visualización de materiales alusivos que permitan familiarizarse con las medidas de prevención de riesgo, así como la supervisión o monitoreo del cumplimiento de las mismas, con la finalidad de garantizar la seguridad laboral. 5. Garantizar los medios de seguridad proporcionando materiales o herramientas de seguridad que facilite el cumplimiento de las labores. 6. Crear una planificación dinámica que involucre la coordinación de los trabajadores y vigilancia de las operaciones. En cuanto al tiempo de duración de la campaña, esta campaña de prevención de riesgos ha sido planificada para una duración de un mes, en las cuales se pretende dar 2 horas lectivas a los trabajadores durante la semana, enfocadas hacia la prevención de riesgos, así como la formación
del buen funcionamiento bajo el cual deberán encontrarse los montecargas y materiales a transportar, permitiendo reducir la mayor cantidad de accidentes, fomentando la cultura preventiva. En cuanto al alcance de esta campaña, la prevención de riesgos desarrollará el área de almacenamiento, donde se pretende crear un vínculo con los trabajadores y operadores de los montecargas, permitiendo ofrecer y promover las medidas de prevención que deben tomarse en el área, aun cuando estos son quienes hacen vida ahí, haciéndoles entender que se encuentran rodeados de posibles factores a los cuales, si no se cumplen con las medidas de prevención, podrían verse afectados por algún tipo de accidente. En cuanto a los recursos utilizados para la campaña, se utilizarán recursos visuales como folletos, volantes, tópicos, trípticos y pendones. Material audiovisual proporcionado en áreas comunes o durante las horas lectivas, indicadores o marcadores de área y recursos o herramientas de seguridad. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado.